El lunes estuvimos con la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, con Vanessa. Una mujer súper inteligente, me impresionó lo que le aprendí. Y no hablamos del asunto de relaciones exteriores. Vean la entrevista, ya la está preparando producción. Yo creo que en 15 días la vamos a subir. Ok. La están editando porque son entrevistas largas y se les mete material audiovisual para que no sea tan aburrida, porque se quejan mucho que cuando va Lalo las cosas se aburren. El rating lo dice, cuando está Lalo solo no pasa nada con el programa, cuando estoy yo cambia todo y bueno. Y me llamó mucho la atención el tema de la relación con España y este proceso de victimización que han estado sufriendo las comunidades indígenas. Incluso no sé si está en la entrevista o lo comentamos fuera de cámara. A ver, yo creo que sí ha habido raspones con el gobierno español. La relación de México y España probablemente está en su peor momento desde que el país se independizó y entró a la, digamos, a la era moderna. Evidentemente, claro, pues yo quiero pensar, yo no viví, tú sí, que cuando pasó la guerra de independencia, pues ni relaciones hubo mucho tiempo, ¿va? Pero yo estoy hablando de ahora. Y hay cosas que me llamó mucho la atención. A ver, si hay raspones, sí hay. No, claro, de que está deteriorada, bueno, el propio presidente lo dijo, hay discrepancias. Hay, ¿no? De que el presidente y una parte del gobierno, incluso yo comparto esta visión de que algunos empresarios españoles se pasaron de rosca. Iberdrola en concreto. Exacto, Iberdrola, digo, no iba a personalizar, pero ya que Lalo lo hice, pues se pasaron de rosca. Pero fíjate, ¿sabes qué me llamó la atención, Lalo? Que decía ella, ¿cómo en México hablan del árbol de la noche triste? Y nunca me había puesto en esa reflexión. Y tiene razón, Lalo. ¿Por qué decimos que es el árbol de la noche triste? Si fue la noche alegre, cabrón. Fue cuando nuestras comunidades vencieron a los españoles. Sí, claro, fue una derrota de Hernán Cortés. Pero entonces dice cómo el ciclo de repetición y de revictimización para las comunidades indígenas sigue. Claro. Porque imagínate que estás en un país donde te dicen, aquí está el árbol de la noche triste, porque aquí Hernán Cortés vino a llorar cuando perdió la batalla con el Imperio Azteca. ¿Y luego? Pues, es interesante la reflexión. Sí. O sea, ubíquense. Es más, triste para Cortés, quiero yo pensar, pues ¿verdad? Sí, pero el asunto es que en el proceso de repetición y de revictimización, sí, claro, no es culpa de España, que quede claro. Es culpa de nuestros historiadores o culpa de nuestras políticas públicas, para ser más exactos, este proceso de repetición. Claro. Cuando debían decir, este árbol es el árbol de la noche feliz. No, porque tú no te quedas con que es el árbol de la noche triste por una situación de Cortés. Claro, es que yo creo que tiene todo que ver con nuestra cultura, Waldo, porque cuando a final de cuentas triunfa la independencia, habrá que recordar que quienes triunfaron fueron criollos y eran también mestizos y era una clase que como quiera tenía una raíz española. Claro. Me explico, los que sobre todo estuvieron al poder. Y yo creo que desde ahí viene justo esto que dices, ¿no? La historia la escriben, como todos sabemos, los vencedores. Entonces, pues cuando ganan, yo creo que de alguna manera tratan de rescatar sus propias raíces o destacar un poco el origen de nuestro país, que es una mezcla entre España y los indígenas que habitaban en ese entonces. Yo difiero. Pero entre criollos y mestizos puede haber, no sé, alguna situación que nos haya hecho dar este giro. No, yo difiero. Yo creo que lo que sucedió fue que la historia de la Nueva España, pues la escribió España. Era un país colonizado o éramos una colonia española. Y entonces, a través de su historia, porque ellos también, pues para ellos era la noche triste. Claro. Lo que sucedió con el caso del presidente o lo que está sucediendo en México, que a muchas personas les causa temor, incluso me he peleado contigo por eso, es que hay un presidente que llega y dice, oigan, espérenme, vamos a acabar con este proceso de revictimización. La relación con España está mal por otra situación, ¿eh? Claro. O sea, pero se me vino a la mente por esto. Entonces empiezan a modificar cosas donde se ganan derechos A ver, ¿quiénes son los verdaderos dueños de México? Pues son los grupos indígenas. Esa es la verdad. Los grupos originarios. Tú y yo, junto con, igual que ellos, tenemos los mismos derechos, pero si nos vamos al derecho original, pues ellos son los dueños. Claro. ¿Cuántos grupos indígenas en este país conoces que sean ricos?
La verdad, ninguno. Al contrario. Debe de haber algún ejido que funcione muy bien. No lo sé, pero yo en este momento no puedo hablar de una comunidad exitosa que no haya sido robada, vejada, maltratada, etcétera. Posiblemente en Oaxaca debe haber algo. Pues no algo sé. debe de haber, pero no es... En Estados Unidos, las comunidades, perdón, pero así es lo correcto decir, indias, son millonarias. Algunas. Algunas. No, algunas, pero son millonarias por el tema de los casinos. y Ah, todo lo que eso. te iba a decir, les han permitido poner casas de apuestas y hacer Sí, otras pero- cosas que, pero- bueno, pero la eso es- comunidad ha cambiado. Regresando a México, en México no hay un modelo exitoso para ellos. Entonces, de repente viene un presidente y pone el dedo en la llaga en cosas que nosotros en nuestra vida ya no le damos importancia, pero sí las tiene.